Con cada uno de ustedes una vez más. Me da mucho gusto ver sus rostros. Hay personas que no habían estado, andaban de vacaciones. Martín, Dios te bendiga, gusto en verte. Cada uno de ustedes que nos acompañan, también a los que están en línea, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar con nosotros en esta mañana. Espero se estén gozando, al igual que yo en esta mañana, al alabar y glorificar el nombre de Dios. Verdaderamente no hay mejor lugar que estar en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, la palabra de Dios siempre llega a tiempo. Amén. Siempre. Así es que espero que ustedes estén ansiosos, con un espíritu, con una expectativa de que vamos a recibir algo del Señor. Amén. Y bueno, vamos a orar para así iniciar con la palabra de Dios. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esos momentos que hemos podido alabarte, Señor, cantarte. Tu palabra dice, Señor, que tú habitas, Señor, en las alabanzas de tu pueblo, Señor. Por lo tanto, te damos las gracias por tu presencia. Gracias te damos, Señor. Te damos una bienvenida también, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a entender, Señor, tu palabra, a recordar lo que tú ya has dicho, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser animados, Señor, ser fortalecidos por tu palabra. Te pido, Señor, que tú vengas, Señor, y hagas la obra, Señor, que tú ya tienes preparada para tu pueblo, Señor. Ayúdanos a recibirla con gozo, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por todo lo que estás haciendo, Señor, y lo que harás en esta mañana, aquí con tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta mañana vamos a seguir adelante con nuestra clase. ¿Sí me escuchan bien? La semana pasada empezamos una enseñanza titulada La Providencia de Dios. Dijimos la semana pasada que hay 3 aspectos de esta providencia. Dijimos que es el gobierno de Dios, la provisión de Dios y ¿qué más? La preservación de Dios. Así que la semana pasada alcanzamos a tocar el tema del gobierno de Dios. Vimos cómo Dios es soberano, cómo Él controla todas las situaciones, como Él de antemano ya tiene un plan y un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Toda su creación está bajo su control, su dominio, su gobierno. Amén. Y bueno, seguimos en esta mañana con la provisión y la preservación. Dijimos también que es importante entender esta doctrina para poder sobrellevar los ataques del enemigo, para poder sobrellevar las cosas que pasamos en este mundo. Vivimos en un mundo caído, para poder soportar los tratamientos de los demás, para permitir que Dios obre en nuestras vidas y que haga su voluntad, la cual es cambiar a cada uno de nosotros a su imagen, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces es importante por esas razones. También dijimos que vamos a tomar un paso atrás y ver el panorama de un punto de vista más amplio, ¿sí? Y entonces podemos ver ciertas enseñanzas bíblicas y poderlas entender mejor. Y la providencia de Dios hace eso. El texto principal que usamos la semana pasada, seguimos con él en Génesis 45:5. Pudimos ver la historia de José, cómo Dios obró en la vida de José y cómo esta enseñanza de esta mañana, la providencia de Dios, el entender que Dios está en control de todo, él pudo comprender muchas cosas. Sí, estoy seguro, la Biblia no nos lo dice, pero comentaba con unos hermanos en esta mañana, estoy seguro que José se preguntaba, ¿por qué? Lo vemos en la historia de Job también. A pesar de que él era fiel, que era un hombre de Dios, fuerte, valiente, él llegó un momento en que se pregunta. Al igual con nosotros, llegamos a veces a un punto en nuestro caminar con el Señor que
quizás nos hemos preguntado por qué. ¿Por qué me trataron así? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué? En fin. Es normal. Sí, es normal. Somos humanos, débiles, y a veces perdemos el enfoque. Y por eso es tan importante entender esta doctrina que es la providencia de Dios. Y bueno, la semana pasada cubrimos lo que la iglesia en la historia ha dicho, lo que ellos creían en cuanto a la provisión de Dios. También repasamos brevemente la confesión de fe y artículos 1 al 4. Dimos un resumen. Y luego también leímos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a este gobierno de Dios? Y espero que haya sido de bendición para ustedes. Y bueno, en esta mañana vamos a nuestro texto. Vamos a darle un repaso. Génesis 45:5 dice: ahora pues, no os entristezcáis, no os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Esta historia de José es una porción de la Biblia que apoya y que da un ejemplo perfecto de la providencia de Dios. Y en cuanto a la provisión de Dios, acompáñenme ahí en Génesis 1, 29 al 30. Génesis 1, del 29 al 30. Y ahí estaremos viendo varias cosas concerniente a la provisión de Dios. Quizás estos temas ya los sabemos, pero a veces es bueno recordar, ¿sí? Porque el recordar lo que la palabra de Dios nos dice nos anima, nos fortalece y bueno, la palabra de Dios nunca vuelve vacía, amén. Génesis 1, 29 al 30 dice así: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Versículo 30 dice: y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Todos hemos experimentado estas verdades, amén. Cómo Dios provee. Y aquí en la historia de la creación, vemos aquí en Génesis que Dios es nuestro proveedor. Hablábamos hace unos momentos cómo Dios provee. Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Él provee todas las cosas, como vamos a ver más adelante. Y Él nos sustenta. Él provee todo. Si tienes algo es porque Él lo proveyó. Y cuidado, porque muchas veces algunos allá dicen, bueno, yo tengo lo que tengo porque yo trabajo muy, muy duro. Y sí, pero ¿quién te dio ese trabajo? ¿Quién te dio las fuerzas para trabajar? ¿Quién te da la sabiduría, la inteligencia para llevar a cabo ese trabajo y poder proveer para tu familia? Solo Dios, hermanos. Y cuidado, porque todos conocemos la historia de Nabucodonosor, cómo este rey, en uno de los primeros imperios mundiales de la historia, fue elevado a ser rey y al ver su reino, él declaró, mira todo lo que yo he hecho. Y no le dio crédito y gloria a Dios. ¿Y qué sucedió? Dios le dio una lección, ¿sí? Lo humilló. Por 7 años él perdió la razón y anduvo como bestia en el campo comiendo zacate,
hasta que reconoció y le dio gloria a Dios, Dios lo volvió a restaurar. Así es que es importante siempre estar agradecidos con Dios en toda situación y reconocer que Él es quien nos da todas las cosas. Veamos en Génesis 8:22. Génesis 8:22 nos dice así: mientras la tierra permanezca, ¿hasta cuándo? Hasta que la tierra permanezca, dice, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día de la noche, y el día y la noche. No cesarán. Qué bueno es Dios, ¿verdad, hermanos? Que no solo nos promete proveer, sino fíjense, ¿hasta cuándo? Mientras la tierra permanezca, dice. Mientras la tierra permanezca, yo seré tu Dios, yo proveeré para ti. Amén. Qué hermosas promesas. Siembra y cosecha. ¿Y qué es lo que Dios suple? No solo lo físico, sino también lo espiritual. Amén. Mire lo que dice Filipenses 4:19. Filipenses 4:19 dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todas las cosas. ¿Cuántas? Todas. Suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Y bueno, podemos ver ahí, ¿verdad?, que Dios suple todo. Físicamente, espiritualmente, todo ya nos lo he dado y vamos a hablar un poco más de eso. Pero quiero decirles que aún antes que nosotros se lo pidamos, aún antes que nosotros sepamos que tenemos alguna necesidad, Dios ya la conoce y ya la ha proveído. En nuestro texto principal, en Génesis 45:5, hablábamos cómo José fue enviado. Amén. Dice, no os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios. Fíjense, aún antes que viniera la necesidad, la hambre, la sequía, Dios ya había enviado a este varón, a José. ¿Para qué? Para suplir para su pueblo, aún antes de la necesidad. Así que, hermanos, quiero animarles, ¿verdad?, que estén siempre confiados, sabiendo que Dios provee siempre. Él es fiel y provee aún antes. Él ya ha puesto esa provisión delante de nosotros, aún antes que nosotros la necesitemos o sepamos aún que la necesitamos. Todas las cosas que necesitamos en esta vida, Dios ya nos las dio. Vayan conmigo a 2 de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3. Creo que les di Primera de Pedro ahí. Disculpen los hermanos que me están ayudando con las escrituras. Pero es Segunda de Pedro 1:3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Una vez más, todas las cosas, fíjense bien, que pertenecen a la vida y a la piedad. En otras palabras, hermanos, nosotros podemos vivir una vida piadosa, una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él es quien provee todo. Para la vida, o sea, la vida cotidiana, y para la vida cristiana. ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana, una vida piadosa? Porque Él es quien provee todas las cosas que pertenecen a esto. Él ya no las ha sido dadas. Esto es en el pasado, fíjense bien. No nos los va a dar, sino que ya nos las dio. Y tuvimos una enseñanza en cuanto a la piedad. Si te la fallaste, ve ahí al archivo y escúchala. Pero Dios es tan bueno, hermanos, que ya nos dio todo lo que necesitamos. Todo. Ahora de aquí se toman muchos, ¿verdad? Y cuidado, porque en las iglesias de la prosperidad dicen, ves, Dios te quiere dar todo. No, ya nos dio todo lo que necesitamos. Pero
ellos le agregan aún más cosas y se enfocan en lo material, en casas, en carros, en fin. Y Dios no tiene nada que ver que tengamos esas cosas. Dios nos ama y nos quiere bendecir, pero aquí lo que habla, fíjense bien, es todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, todas nuestras necesidades. Hay diferencia entre necesidades y lo que quisiéramos tener, ¿verdad? Los gustos. Pero Dios nos da todas las cosas. Tú y yo podemos vivir una vida plena y piadosa gracias a Dios que ha proveído todo en Cristo Jesús. ¿Cuántos les dan gracias? Y Él también nos da el poder para lograrlo por medio de su Espíritu. Nos da el poder para poder llevar a cabo esto. ¿Cómo es que Dios hace esto? Porque Él es el autor de tu vida. Él conoce todo lo que necesitamos. Él es el que inicia tu fe, ¿verdad? Él es el autor y el consumidor de nuestra fe. Y a mí me trae mucha paz, mucho gozo. Me conforta mi alma sabiendo que Dios está en control de todas las cosas y que Él, por medio de Él, yo podré terminar esta carrera. Por medio de Él es que yo permaneceré. ¿Ve? Seguiré adelante. Llegaré al triunfo y a la victoria. ¿Por qué? Porque Él es el autor de mi vida, Él es el consumidor. O sea que Él es el que lo empieza y Él es quien termina. Y te da las fuerzas para que lo hagas. Amén. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por eso? Él es el autor y el consumidor de esta fe preciosa que tenemos. Y bueno, no solo provee, sino también preserva. ¿Qué es la preservación? Bueno, la preservación indica cuidado, indica que preserva, sostiene, guarda. Todas las cosas las mantiene juntas. Así que vamos a ver algunas cosas en cuanto a esta verdad, la preservación. Y bueno, Dios nos preserva por medio del Padre, por medio del Hijo y por medio del Espíritu Santo. El creador del cielo, de la tierra, como hablábamos la semana pasada, no creó todas las cosas y las abandonó. Como por ejemplo un reloj que le das cuerda y lo dejas que corra. No, Dios está involucrado en todo aspecto de su creación. En todo aspecto de tu vida, Dios está involucrado. Y vamos a verlo en su palabra. Porque Él nos ama. Cantábamos del amor. Cuán grande es tu amor. Fíjense, Dios nos ama que de tal manera que en todo tu vida, en todo aspecto de tu vida, Él está involucrado. Veamos Hechos 17, del versículo 24 al 25, nos dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Versículo 25 dice: no es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Él nos da qué? Nos da vida y aliento. Esto indica algo, hermanos, esto indica una actividad constante. Porque en el momento en que Dios quite su aliento de nosotros, ¿qué nos pasa? Dejamos de ser. Así que esta mañana espero que al levantarse en la mañana de su cama, lo primero que hicieron es darle honra y gloria a Dios. Gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias, Señor, por el aliento que tú me das. Y vemos aquí cómo Él, ¿verdad?, nos da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es un Dios activo. Salmo 104, del 10 al 15, refuerza esta idea de que Dios está activo en todo. Dice: tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Versículo 11, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas.
versículo 13. Él riega los montes desde su aposento, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Versículo 14, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Versículo 15, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Él, ¿se fijaron? Él es quien trae todas estas cosas. Fíjense bien, todas las cosas, cómo Dios provee. Y aquí da a entender una actividad activa, ¿sí? Todas las cosas. Amén. Da de beber a todas las bestias. Él riega los montes, versículo 13. Él hace producir, versículo 14. Y Él es quien trae el vino y el aceite. Él es, hermanos, el que trae todas esas cosas. Entonces aquí demuestra una actividad divina en todas las cosas. No solo nos ha creado y nos ha dejado, porque hay muchos que piensan así. Muchas sectas que dicen, bueno, Dios sí crió todas las cosas a lo mejor, ¿verdad? Porque al principio era, no, pues Dios no existe. El universo es eterno, pero la ciencia ha demostrado que el universo está expandiéndose, ¿verdad? Que el universo, las estrellas, todo se está alejando de sí mismo, lo cual indica que hay en un punto, tuvo un principio, no es eterno. Y como todo efecto tiene una causa, entonces podemos entender que algo inició esto. La palabra de Dios nos dice que fue Dios por medio de su palabra. Él habló y todo comenzó. Entonces, pero no es solo comenzó, no solo obró en la creación, sino que nos da atención personal, atención íntima a la vida de cada uno de nosotros. Esto es lo que el Padre hace. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace por medio de su Hijo Jesucristo. Vayan conmigo a Juan 5, 17, 19. Fíjense, Cristo es el agente personal de preservación que es enviado por el Padre. Vimos cómo José fue enviado. Bueno, esta persona, la persona de Jesucristo, fue enviada antes para proveer algo para nosotros, para usted y para mí. Por medio de Jesucristo, Dios Padre hace todas las cosas, pero trabajan juntos. Aquí vemos un poder divino junto, obrando juntos siempre. Dice versículo 17, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Versículo 19, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Entonces aquí vemos una unión entre el Padre y el Hijo, trabajando, obrando a favor de su creación. Amén. Entonces, Dios obra por medio del Hijo. En Colosenses 1:16, Colosenses 1:16 es un versículo muy común, ¿verdad? Que el hermano Ronnie nos trajo esta enseñanza. Hablamos un poco la semana pasada acerca de esto, pero es importante repasarlo otra vez porque en Él fueron creadas, fíjense bien, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí está hablando de ¿quién? De Cristo Jesús, amén. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Y a mí me fascina esta palabra de Dios porque
En nuestra ignorancia a veces pensamos que existe el bien y el mal y que estas dos fuerzas están opuestas el uno al otro, son fuerzas iguales. Y en ciertas sectas, inclusive, ellos creen que Cristo y Satanás son hermanos espirituales en otros planetas. ¿Se imaginan? Pero fíjense bien lo que dice la palabra de Dios aquí. Es muy diferente a esto. Por Él fueron creados todas las cosas. Aquí está hablando de Cristo Jesús. Él es el creador de todas las cosas. Y esto incluye a Satanás mismo. ¿Se dan cuenta? Que Satanás y las fuerzas del mal no están en un nivel igual que Cristo Jesús, siendo Él el creador de todas las cosas. Sean principados, fíjense bien, creador de los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué son todas estas cosas? Bueno, en Efesios 6, los que estudiaron la clase de Efesios se dieron cuenta, ¿verdad?, que existen seres visibles e invisibles, tronos, aquí está hablando de tronos en el reino espiritual, dominios, principados, son ángeles caídos, son demonios. Eso es lo que habla aquí, sean principados, sean potestades, todo, fíjense bien, fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, Cristo es superior de todas las cosas. Él es mayor que todas las cosas, porque Él creó todas las cosas. El Padre, por medio de Jesucristo, creó todas las cosas. Y a mí me causa mucho gozo, ¿verdad? Mucha curiosidad, me fascina el ver estas cosas, cómo Dios, por medio de su palabra, se revela a sí mismo y cómo podemos confiar en Él. ¿Por qué podemos confiar en Él? Porque Él es el que inicia todas las cosas. Él es el creador. Y si tiene la fuerza, hermanos, para crear todo, ¿usted cree que tiene fuerzas para proveer? ¿Usted cree que tiene fuerzas para preservar nuestras vidas? Claro que sí, podemos confiar en Él. En Él dice, y seguimos en Colosenses 16, vamos al versículo 17, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir subsisten? En Él. ¿Saben? Si vamos a Génesis, la historia de la creación, ¿cómo fue que Dios creó todas las cosas? ¿Cuántos lo recuerdan? Él habló, ¿sí? Es más, vamos ahí a Génesis, no les di ni un versículo en particular, pero rápidamente, capítulo 1, podemos ver varias cosas, ¿verdad? Sabemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero ¿cómo lo hizo? Versículo 3 nos dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Él habló, ¿sí? Versículo 9, dijo Dios también, júntese las aguas que están debajo de los cielos y en un lugar y descúbrese lo seco. Y fue así, Dios habló. Versículo 11, después dijo Dios, y en fin, sucesivamente, Dios habla. Versículo 14, dijo luego Dios, habla. En Juan, la palabra de Dios nos dice, Juan capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo, ¿qué es verbo? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es el verbo de Dios. Por medio de Él, el Padre crió todas las cosas. Por ese verbo. Entonces, leíamos volviendo a Colosenses, que en Él, en Cristo, subsisten todas las cosas.
todo subsiste, se mantiene unido y se mantiene junto por medio de este ser precioso que es Cristo Jesús, el Verbo de Dios. Fíjense lo maravilloso que es la palabra de Dios, porque los científicos han descubierto, ¿verdad? Leíamos hace un poco que todo lo que es visible e invisible. Los científicos han descubierto que toda la cosa material está compuesta, está hecha por medio de cosas que no podemos ver. Le llaman los átomos, ¿verdad? Y dentro de los átomos están los electrones, los protones, los neutrones, ¿sí? Y estos átomos es lo que está compuesta toda la vida, toda la materia. Y al avanzar la tecnología, han descubierto que hay partículas aún más pequeños que les llaman quarks y les llaman gluons. Glue viene de la palabra pegamento. Y los científicos no entienden cómo o qué es lo que une a todo esto. Y se han dado cuenta que es una energía, son ondas y energía. Una energía tan fuerte que mantiene a todo junto. Ondas. ¿Qué es la voz? Son ondas. Por medio del poder de Dios, todo fue creado. Por medio del verbo de Dios, todo fue creado. Y aquí la Biblia nos dice exactamente eso. Que Cristo, en Él, todo subsiste, todo se mantiene. ¡Qué poder! ¡Qué poder de nuestro Dios! Amén. Y por eso me fascina esa porción de la palabra de Dios. Y seguimos viendo, segunda de Pedro, capítulo 3, en versículo 5 nos dice, estos ignoran, hablando de los burladores, porque vendrán aquellos que se burlan en los últimos tiempos, dice su palabra. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que viene del agua y por el agua subsiste. ¿Saben ustedes que el cuerpo de nosotros, nos dice la ciencia, que estamos hechos del 90% es agua? ¿Sí? Pero fíjense, por la palabra de Dios, los cielos, también la tierra, todo fue creado por Él. Hebreos 1, 2 al 3 nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Una vez más, estamos hablando del Hijo. Cómo el Padre nos preserva, hablamos del Padre, estamos hablando como ahora el Hijo activo también en la preservación de todo lo que existe, incluyéndonos a usted y a mí. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen, la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La imagen misma de su substancia. Hablamos del poder divino que trabaja junto. Cristo es Dios en la carne. Amén. Entonces estamos viendo aquí cómo nuestro Dios, la Trinidad, trabaja juntamente. El Padre, el Hijo. Ahora vamos a ver cómo el Espíritu Santo también trabaja en esta obra de preservación. Él es quien nos preserva, Él es quien nos mantiene, nos sustenta. Génesis 1:2, lo sabemos, lo conocemos, el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Verdad? Estaba activo el Espíritu Santo en la creación. Así que vemos el verbo de Dios, vemos a Dios, al verbo de Dios y al Espíritu Santo moviéndose en la creación. Salmo 104:30 nos dice que Él envía su Espíritu y son creados. Envías tu Espíritu
y son criados, y renuevas la faz de la tierra. Entonces Dios está enviando a su Espíritu, por medio de su Espíritu son criadas todas las cosas. Job 33:4 nos dice, el Espíritu de Dios me hizo y me dio vida. Esto declaró Job, el Espíritu de Dios me hizo, Él fue el que me formó. Y Él sopló, el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Cuál es el soplo del Omnipotente? Ahí vemos al Espíritu Santo. Amén. Y por último, en Isaías 63:14 nos dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Así que estamos viendo cómo Dios, cómo la Trinidad obra en la preservación de cada uno de nosotros, hermanos. Él no solo nos crió, sino que está activo en toda área de nuestras vidas, de una manera íntima. Fíjense la palabra que usa aquí, el Espíritu de Jehová los pastorea. ¿Qué hace un pastor? Un pastor de ovejas. Las cuida, las alimenta, las protege. Si se pierden, las encuentra. Si se caen, se lastiman, las sana. Es lo que hace un pastor. Aquí podemos ver cómo Dios nos ama de tal manera que está involucrado íntimamente y personalmente y nos preserva a cada uno de nosotros. No nos crió y nos abandonó, como algunos dicen. Entonces, ¿qué hemos dicho? Bueno, en esta mañana hemos visto la provisión, la preservación de Dios activa en las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a volver a el versículo clave, el versículo principal que hemos estado viendo ahí en Génesis 45. A mí me encanta la historia de José, hermanos, porque podemos ver aquí la providencia de Dios, claramente, como hemos dicho. Pero también vemos un tipo de Cristo. Y vamos a ver varias cosas, varios puntos. Yo elegí solamente 12, los vamos a repasar rápidamente. Estoy seguro que hay muchos más. Pero José fue un tipo de Cristo. Fíjese lo que José pasó. Él fue amado por su padre sobre todos los demás. Él fue rechazado por sus hermanos. Fue vendido por 20 piezas de plata. Y fue vendido como esclavo, como siervo. Pasó muchas luchas y pruebas. Venció y fue sentado a la diestra del Supremo, de Faraón. Tiempo después regresó a la historia como gobernador, como rey, ¿verdad? Se revela a sus hermanos, los perdona, los abraza, llora con ellos, invita a vivir en su reino. Qué hermoso que podemos ver que todas estas cosas, él fue un tipo de Cristo. Podemos ver todas estas cualidades en Cristo. Él también, al igual que José, fue amado por su Padre sobre todos los demás. Cristo es amado por su Padre. Fue rechazado por sus hermanos. Juan 1:11 nos dice que a los suyos vino, mas los suyos no le reconocieron. Hablando del pueblo de Israel. Fue vendido no por 20, pero por 30 piezas de plata. ¿Cuántos recuerdan a Judas, que lo traicionó por 30 piezas de plata? Él vino como esclavo, porque el pastor Danny nos aclaró, ¿verdad?, que como cristianos somos esclavos de Dios y la diferencia entre la esclavitud y la servidumbre es la misma, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Él vino como siervo, él mismo dijo, él no vino a servir, no vino a que le sirvan, sino vino a servir. Entonces vino como un siervo. Pasó muchas luchas y pruebas, incluso una muerte en la cruz. Él venció
y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Tiempo después regresará. Hablábamos en esta mañana durante la alabanza, cantábamos que esperamos la regresa. ¿Cuántos están esperando ese regreso glorioso que un día veremos? Esa es nuestra esperanza, hermanos, ¿verdad? Tiempo después regresa a la historia, ya no como esclavo, ya no como siervo, sino como rey, y juzgará a las naciones. Este es el Señor al cual servimos. Él se revela a sus hermanos. Zacarías 12:10 nos da la historia cómo Él se revela a su pueblo. Y le dicen, porque el pueblo de Israel está esperando un Mesías, y vino y no lo reconocieron. Pero cuando Él vuelva, Zacarías 12 nos da una ventana en la cual podemos ver lo que sucederá. Y ellos se preguntan, ¿dónde recibiste esas heridas? En la mano, en su costado. Y Él les dirá, en la casa de mis hermanos lo recibí. Y ellos lamentarán, llorarán y decir, ¿eres tú, Jesús? Lean esa porción de la Biblia, es una porción hermosa, Zacarías 12:10. Ahí es donde Él se revela a sus hermanos, al igual que José se reveló. Pero en lugar de los anima, los perdona, los abraza y llora con ellos. La Biblia no lo dice, pero yo creo que Jesús llorará de gusto, ¿verdad? Porque hemos visto cómo Él lloró ante Jerusalén. Cómo los quise, como una gallina que abraza a sus polluelos, ¿verdad? Y traerlos a su redil, pero ellos no quisieron. Entonces Jesús llora porque no lo reconocieron, pero en este momento creo yo, ¿verdad?, que habrá tanto gozo que llorarán de gusto. Los perdona, los abraza y llora con ellos. Y también los invita a vivir a su reino. Así como José, cuando vino su padre y vinieron sus hermanos, les dijo, vénganse a vivir, a disfrutar de esta tierra, de este reino que ahora tengo. De igual manera Jesús nos invita que vengamos a vivir con Él, a su reino. Así que Hebreos nos dice que Jesús es el mejor de todo. Es el mejor sacerdote, es el mejor Moisés, que Él es el mejor hermano, Él es el mejor todo, ¿verdad? Y todo pues incluye todo. Yo le quiero agregar una cosa más, aunque a todo ya no se le puede agregar más, pero Él es el mejor José. Porque José fue enviado para traer vida, fue enviado para traer sustento, salud. Pero Cristo, fíjense bien hermanos, fue enviado para traer vida eterna. Vida eterna con Él y en Él. Así que hermanos, ustedes que me escuchan en el internet, quizás aquí haya alguien que no ha conocido a este Jesús, a este Salvador como su Señor, como su Salvador, como aquel que lo preserva, lo sostiene, provee para Él. Yo te invito en esta mañana que hagas una decisión para Él, que vengas a Él, porque Él quiere abrazarte, Él quiere aceptarte, perdonarte, invitarte a que vivas con Él en su reino venidero. Y si tú no lo has conocido, yo te animo. En esta mañana van a estar aquí los líderes, los pastores, orando por las necesidades de su pueblo. Pero si tú quieres venir también, yo te animo. El Espíritu Santo está haciendo un llamado. Y si tú no lo conoces como tu Señor y Salvador, una vez más te digo, ven a Él. No pierdas más tiempo. El tiempo se nos va, se nos acaba pronto. Pídele perdón, acércate a Él. Si tú ya le conoces, yo también te animo. Muchos de esos versículos que hemos visto ya los conocemos. Pero como les dije al principio, es importante ver y recordar quién es nuestro Dios. Él es el que nos sustenta, nos suple, provee, preserva.
Y si tú te has alejado de Él un poquito, ¿verdad? Quizás por las luchas, quizás por las pruebas, yo te quiero animar en esta mañana, que recuerdes quién es tu Dios, que vengas a Él, que vuelvas a Él, porque Él tiene control de todas las cosas. Cuando José se dio cuenta que Él era la razón de todo lo que Él había pasado y que había un propósito en todo esto, Él pudo reconocer esto y trajo paz, tranquilidad, y Él pudo perdonar y amar a sus hermanos. Y si de igual manera Dios te ha permitido que sucedan o que estén sucediendo ciertas cosas en tu vida en este momento, ¿por qué? No para tu destrucción, no para castigarte, no, porque Él tiene un plan y un propósito para tu vida que se está llevando a cabo. Y mientras tú puedas entender la provisión, la providencia de Dios, tú podrás llegar a este mismo lugar donde José llegó en su corazón y dice: Señor, gracias por todo lo que has hecho en mi vida, porque ahora entiendo que esto fue con un propósito, para proveer vida, para sustento, para alimento a los demás. Amén. Así que gracias les doy en esta mañana por su atención. Dios les bendiga. Y vamos a orar, puestos de pie, y así le estaré dejando el lugar a quien corresponda. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque tú eres tan bueno, tan misericordioso, Señor. Podemos ver tu gobierno, Señor, en la provisión. Podemos ver tu provisión. Podemos ver tu amor, Señor, cómo te involucras, Señor, en tu pueblo, cómo tú nos preservas, Señor. Gracias te doy, Señor, porque podemos confiar en ti, Señor. Podemos estar seguros de que veremos el mañana gracias a ti, Señor. Que nuestra fe puede claudicar, puede decaer, pero al final venceremos. ¿Por qué? Porque te tenemos a ti, Señor. Porque tú eres el autor, Señor, y el consumidor de nuestra fe. Porque tú nos das saber, Señor, que la perseverancia de los santos es una verdad que se encuentra en tu palabra, Señor. Y al entender tu providencia, podemos ver esto, Señor, de una manera más clara y más real. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias te damos, Señor, porque tú nunca nos dejas. Tú has prometido estar con nosotros hoy hasta el fin del mundo. Anhelamos, Señor, tu regreso. Y decimos, Señor, como dice tu palabra, ven, Señor. Vienen días difíciles, Padre, pero aún así decimos, ven, Señor. Quizás vendrán días de persecución, días de luchas, días de prueba, pero sabemos que tú estás con nosotros, que no nos has abandonado y que estás íntimamente involucrado con nosotros, Señor, en todo aspecto de nuestras vidas. Y por ello te damos gloria y honra, Señor. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra que nos anima, que nos trae paz. Todo esto, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Espero pasen aquí al frente una vez más.